Buenos días, mis amados, ¿cómo han amanecido? Espero que hayan amanecido bien. Aunque a veces hayan tal vez algunos dolores, algunas situaciones difíciles, pero en el Señor amanecemos bien. ¿Por qué razón? Porque para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Qué importante esta mañana es estar disfrutando desde ya de la bendición del Señor. Espero que cuando te hayas despertado le hayas dado gracias al Señor. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando abriste tus ojos? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te bajaste de tu camita? ¿Qué fue lo que pensaste después de bañarte, luego de desayunar? ¿Qué fue lo que pensaste? Espero que hayas pensado en las bondades y en las misericordias del Señor. Él nos ha dado este día muy lindo y muy maravilloso, el cual podemos disfrutar, no importando si haga sol, si esté opaco, si esté lloviendo, si truene, relampaguee. El Señor está con nosotros. En medio de todas las circunstancias de la vida, Él está con nosotros. Y vamos a ir este día a la palabra del Señor. Que el día domingo podamos todo el día tener una palabra, que comentarla, que meditarla, luego de escucharla. Bueno, ahorita mismo tú puedes invitar a tus amigos a conectarse y oír la palabra del Señor. Si tal vez tú consideras que para algunos amigos tuyos es muy temprano, bueno, son ya las 9 de la mañana pasaditas, pero tú puedes hacerlo después. El mensaje queda grabado y es bien importante que la palabra del Señor marque en nuestras vidas los parámetros, las pautas, las proyecciones para que todo nos salga bien. Vamos a ir a una de las cartas del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo escribió 13 cartas. De ellas vamos a leer la carta a los Efesios. Esa es la carta que vamos a leer en su capítulo 1, del versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Llegamos ahí con la lectura de la palabra y tengo el tema para este día: bendiciones espirituales en Cristo. Véalo bien, bendiciones espirituales en Cristo. Ahí te aparece en la pantalla, te aparece la base bíblica de la cual vamos a estar reflexionando, y es definitivo. Si en este mismo momento yo le pido que hagamos un ejercicio mental o que escribiéramos todas aquellas bendiciones que hemos adquirido desde que conocimos a Cristo Jesús. Yo me tendría que remontar 42 años y más atrás de mi vida y poder ver cómo mi vida fue transformada, fue cambiada. Han pasado más de 40 años de conocer a Cristo Jesús, y qué bendiciones más maravillosas las que he recibido del Señor. Te pregunto, ¿cuántas bendiciones has recibido tú de parte del Señor? Al terminar este mensaje, ¿por qué no escribes todas aquellas bendiciones que has recibido de parte del Señor? Y te vas a dar cuenta que estar en Cristo es una bendición maravillosa. Y yo creo que esa era el ánimo de Pablo. Pablo quería animar a la iglesia de Éfeso, motivar a la iglesia de Éfeso, y él, desde su saludo, él comienza de una manera muy linda. Desde el saludo él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Qué maravilloso es reconocer que lo que hacemos para el Señor lo hacemos por la voluntad del Señor. La palabra apóstol naturalmente no se veía en aquel entonces con el enfoque con que hoy se mira. Hoy en día hay una corriente apostólica, le llaman la ola apostólica, ¿verdad? Donde el apostolado se ha vuelto un título, el apostolado se ha vuelto una posición, el apostolado se ha vuelto lo que es, ¿verdad?, autoridad y poder, y en eso. Pero en la época de Pablo, apóstol era una persona enviado. En el griego la palabra apóstol es enviado, uno que sirve con todo el corazón al Señor, abriendo obra donde no la hay. Y Pablo está con ese privilegio.
Y dice: amados de la iglesia de Éfeso, les saluda el apóstol Pablo, apóstol por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Usted y yo lo que hacemos, amados y amadas, lo hacemos por la voluntad del Señor. ¿Es usted un hermano ayuda en los diferentes grupos familiares? Por la voluntad del Señor. ¿Es usted un hermano auxiliar en sus grupos familiares? Maestro en sus grupos familiares, auxiliar de líder anfitrión. ¿Es usted un servidor? ¿Coordina alguna de las áreas de la congregación en los grupos familiares, en la atención a los niños, en la asesoría de los niños, pastoreando la obra del Señor? Le digo, por la voluntad del Señor. Y Pablo da ese privilegio, dice, por la voluntad del Señor. En Cristo, dice él, Jesús, a los santos y fieles que están en Éfeso. ¿Cómo veía Pablo? Mire qué maravilloso, ¿verdad? Los santos y fieles. Cualquiera dirá: santo este, pero este es un gran enojado. Santo este, pero este es un gran bravo, podría decir en el hogar, la familia. Pero mire qué maravilloso cómo Dios nos mira a la luz de la palabra, santos y fieles. Podemos llegar, amados, a ser santos y fieles, pero ¿a través de qué? Les dice: gracia y paz a vosotros. Estoy viendo esos primeros 3 versículos: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implica eso? Somos llamados por Dios, somos llamados por su voluntad. Él nos da de su gracia y de su paz para que podamos ser y hacer aquello que Él nos ha delegado que hagamos. Lindo de veras, maravilloso de veras. Y a eso Pablo le agrega las bendiciones que recibimos cuando estamos en Cristo Jesús el Señor. Las bendiciones que recibimos cuando estamos en Cristo Jesús el Señor. Somos bendecidos al estar en Cristo. Yo quiero comenzar con esa primera verdad. Somos bendecidos al estar en Cristo Jesús el Señor. Y lo leímos en los primeros versículos. Y ya en el versículo 3, si nosotros vemos el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y oiga, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Somos bendecidos por el Señor. Y eso márquelo en el versículo 3. Somos bendecidos en el Señor, pero cuando estamos en Cristo. ¿Cómo estamos en Cristo? Bueno, Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. La fe y la confesión nos conducen a la justificación. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:11 en adelante, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da la potestad de, ¿qué dice? Ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino por el Espíritu, por el Señor, por la intervención de Dios. ¿Se da cuenta? 3 porciones que nos ayudan a ver cómo estar en Cristo Jesús el Señor. Usted, mi amigo, estará preguntándose: pastor, ¿y cómo yo puedo estar en Cristo? Confesando a Jesús como su Salvador personal, entregándole su corazón, siendo justificado por la gracia del Señor, siendo justificado por el poder del Señor, recibiendo al Señor en su corazón como el Salvador personal de su vida. El Señor te dice esta mañana: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Naturalmente es un mensaje dado a la iglesia de la Odisea, pero es un mensaje muy aplicable a los amigos y amigas que todavía no le han abierto su corazón al Señor. Algunos dicen: no, es que Dios sabe cuándo va a entrar a mi vida. Él va a entrar a tu vida cuando tú le abras tu corazón. Y cuando tú le abres tu corazón, entonces vienen las bendiciones del Señor, de las cuales quiero mencionarle algunas en esta hora. ¿Qué bendiciones recibimos al estar en Cristo? En primer lugar, versículo 3 y versículo 4, si los vemos el versículo 3 y 4, veamos el 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
óigalo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora vamos con el versículo 4. Mírelo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es la primera bendición que tenemos en Cristo? Somos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Mire hasta dónde llega el poder y la soberanía, la sabiduría del Señor. Nos vio desde antes de la fundación del mundo y vio que íbamos a responder positivamente al mensaje que Él nos ha dado. Vio que íbamos a responder positivamente a la palabra. Nos vio, nos amó, nos escogió, y qué lindo es que ahora estamos siguiendo la gracia soberana de nuestro Señor. ¿Quiénes tomamos la decisión final? Somos nosotros. El Señor nos ama de una manera tan, pero tan grande, que ha puesto en nuestro caminar personas que nos hablaron del Señor, personas que nos invitaron a la congregación, personas que nos han evangelizado, pero en último momento quienes tomamos la decisión somos nosotros, que si confesares con tu boca. Así que somos bendecidos. ¿Para qué? Para santidad. Mire qué maravilloso, antes de la fundación del mundo, versículo 4, para santidad. A eso nos ha llamado el Señor, a la santidad. Dice el versículo 4 que leíamos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, óigalo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió el Señor? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pastor, entonces, a la luz de la palabra de Dios, ¿se puede vivir una vida de santidad? ¿Una vida limpia? ¿Una vida transparente y limpia delante del Señor? Claro que sí. Pastor, entonces, ¿se puede vivir una vida limpia en la mente? Amén. ¿Se puede vivir una vida limpia en el corazón? Amén. ¿Se puede vivir una vida limpia en relación a las expresiones de la boca? Claro, porque la santidad tiene que ver con el alma. La santidad tiene que ver con lo que oímos, con lo que vemos. La santidad tiene que ver con lo que hablamos. La santidad tiene que ver con lo que pensamos, con lo que sentimos. Y qué maravilloso es saber que Dios es santo, espera que nosotros seamos santos, pero nos llama a la santidad sobre la base del amor. Y oiga bien, nos llama a la santidad sobre la base del amor. Él quiere que nosotros seamos santos porque Él es santo, pero lo hace sobre la base del amor. El versículo 5, siempre me ha gustado Efesios 1:5, donde dice en amor. Oiga, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esa palabra en amor, el amor de Dios. Solo se me viene San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió nuestro Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que todo aquel que en Él cree sea salvo por Él. Así que somos escogidos, imagínate, desde antes de la fundación del mundo, para ser santos en amor y para alabanza. Si usted pone atención al versículo 6, dice para alabanza. ¿Para qué fuimos escogidos? Para alabanza. ¿De quién? De su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que hay tres elementos importantes en la escogitación del Señor antes de la fundación del mundo. Número 1, nos escogió para santidad. Número 2, sobre la base del amor. Y número 3, para alabanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta de cómo cuando tenemos al Señor en nuestras vidas, damos alabanza al Rey de Reyes y al Señor de los Señores? Implica entonces que la alabanza no solo la damos cuando expresamos palabras alabando, sino cuando le entregamos nuestra vida al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Bueno, cada vez que una persona se arrepiente, dice la palabra que hay fiesta en el reino de los cielos. Hay un capítulo en San Lucas que en todo el capítulo, que es el capítulo 16, nos marca 3 parábolas. No las voy a tocar, no las voy a mencionar, pero en esas 3 parábolas la base es el amor del padre buscando al hijo, el amor del pastor buscando a la oveja, el amor de aquella mujer buscando la moneda
perdida. Ah, qué lindo es saber que el Señor nos ha buscado, nos ha perdonado y nos ha llamado. Así que en segundo lugar vemos que somos, en segundo lugar vemos, ¿verdad? Primer lugar, perdón, somos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Segundo lugar, somos redimidos por su sangre. Y óigalo, somos redimidos por su sangre. Versículo 7. Veamos el versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Ese mismo versículo nos va a servir para el otro punto y la otra bendición, ¿verdad? Pero mire lo que dice, en quien tenemos redención por su sangre. La palabra redimir en el hebreo y en el griego significan pagar el precio. Pagar el precio. Antiguamente, lastimosamente, estaba la esclavitud. Y en la época de Oseas era una época de esclavitud. En el libro de Oseas habla de que Oseas fue y redimió a la esposa que se le había ido con sus amantes y la encontró en subasta. Y dice ahí que la redimió. ¿Qué implicaba eso? Pagó el precio por ella. Eso hizo Cristo Jesús por nosotros. Pagó el precio de nuestra salvación. Pagó el precio de nuestras vidas. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cada gotita de su sangre fue el precio maravilloso que el Señor dio para nuestras vidas y en nuestro corazón. Y por eso le digo, es una bendición grande. Y en ese mismo versículo podemos ver la tercera bendición. Somos perdonados. Somos perdonados. ¿Y sobre qué base somos perdonados? Según las riquezas de su gloria. Mire eso. Según el texto, según las riquezas de su gracia. ¿Cómo son las riquezas de la gracia del Señor? Infinitas, infinitas. La gracia del Señor no tiene fin. La gracia del Señor no tiene tope. La gracia del Señor es incalculable. Cuando Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas, imagínense, infinito. Cuenta las arenas del mar, infinito. Pues la misericordia del Señor es una misericordia y es una gracia infinita. Y dice que el perdón de pecados es según las riquezas de su gracia. Así que no hay justificación para que usted diga que es demasiado malo para pedirle perdón al Señor. No hay justificación para que usted diga que es demasiado, que usted ha pecado demasiado en la vida, que ha hecho tantas cosas horrendas en su vida para que el Señor no le vaya a perdonar, sino que el Señor le va a perdonar. Naturalmente, en este punto es de ver el perdón humano versus el perdón divino. ¿Por qué nos cuesta recibir el perdón divino? ¿Por qué nos cuesta perdonar en lo humano? ¿Cómo es el perdón humano? El perdón humano es limitado, es limitado. Perdono hasta donde aquel me perdona, pero si no me perdona, no perdono. Entonces, el perdón humano es limitado. Incluso a veces uno dice, te perdono, pero te tengo en la mira, te tengo en la mira. Otros dicen, te tengo en jabón, estás en rinzo, o una más. Y entonces quiere decir que no perdonamos, vamos guardando todo aquel bagaje de experiencias del ayer, y eso es lo que nos limita a entender el perdón del Señor. Perdón del Señor es un perdón. Muchos se admiran cuando el ladrón que estaba crucificado juntamente con el Señor, a la par del Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros? Tantas maldades que has hecho y ahorita ya que te estás muriendo, te está pidiendo perdón. No, él no anduvo diciéndole más que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que aquel fue creyente unos minutitos. No se sabe si 5 o 10 minutos, o pongámosle una hora, vaya, que haya estado todavía vivo ahí a la par del Señor. Y otros hemos sido creyentes ya desde más de 40 años y aquí estamos batallando en la vida cristiana. Y la palabra dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces uno debe de estar cuidadoso, pero aquel fue unos minutitos. Es que es la gracia incalculable del Señor, es la gracia y la misericordia de Dios. El perdón divino es ilimitado. El perdón divino es incondicional. El perdón divino es sin reservas. El perdón de Dios es tan
tan grande que si de corazón le pedimos perdón, Él nos ha de perdonar. Y esa es una bendición. No existe una bendición más grande que caminar siendo perdonado por el Señor, siendo perdonado por la gracia de nuestro Señor. Y eso nos lleva a la quinta bendición, la cuarta bendición, versículo 11. Somos herederos. Mire la palabra, en Él. ¿En quién? En Él, en Cristo. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Somos herederos. Usted me dirá, pastor, ¿y de qué somos herederos? Pues yo le voy a invitar. Cuando tenga tiempo, lea Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 nos menciona 7 veces al que venciere. Al que venciere. En esas 7 veces el Señor da promesas. 7 veces el que venciere, 7 promesas de parte del Señor. En una de esas promesas dice: heredará. La herencia es el regalo de nuestra salvación, el regalo de nuestra esperanza bienaventurada, el regalo de estar ante la presencia de nuestro Rey. Y yo le digo, qué mejor herencia que ser hijos de Dios, qué mejor herencia que ser servidores del Rey de Reyes y del Señor de los Señores cada día. Somos herederos, así que deje de estarse quejándose en la tierra. Usted no tiene nadie que le haya heredado algo, ¿verdad? Una vez se pone a pensar, ¿verdad? Cada persona nace en el ámbito donde Dios quiere y Dios permite que nazca. Hay personas que nacen en hogares donde la abundancia desde que nacieron crecen, y la abundancia y todo, y bueno, y herencia y todo. Algunos nacemos en lugares donde nada de herencia, nada de nada. Y así, ¿verdad? Cada uno nacemos donde el Señor permite que nazcamos. Pero mire qué lindo cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos al Señor, somos herederos de la patria celestial, somos herederos de la gracia bienaventurada, somos herederos de la salvación. Tenemos esa herencia que no se marchita, tenemos esa herencia de parte del Señor. Pero le diré una cosa: si no hubiese nada, absolutamente nada, el solo hecho de tener a Cristo, y esa es la bendición más grande que podemos tener, ser herederos. Y para terminar, en quinto lugar, versículo 13, dice: en Él. Me llama la atención también: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quedamos ahí con ese versículo. ¿Y cuál es la bendición? Somos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué hace usted cuando compra un libro? ¿Qué hace usted cuando compra un libro? Le pone el nombre. Hoy en día hay algunos que mandan a hacer un sello y le ponen el sellito. ¿Qué es el sello? Símbolo de pertenencia, símbolo de propiedad. Ahora, ¿quién nos ha sellado como pertenencia de Él? Nuestro amado Espíritu Santo, Pero para que nos selle, ¿qué se necesita? Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué está haciendo usted ahora? Oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él nos ha puesto el sello de salvación. Hoy estamos sellados con la salvación. Le pertenecemos al Señor. Somos del Señor. Como dijo Pablo: y si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos, porque somos del Señor. Le pertenecemos a Él. Qué lindo es saber que somos pertenencia del Señor. ¿Y quién es el que nos da la garantía? El Espíritu Santo. Lo termina diciendo ahí en el versículo 14 Pablo, que es las arras de nuestra herencia. Oiga, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra arras en el griego es garantía. La garantía de que todas estas bendiciones se van a dar en nuestras vidas es de parte del Señor. ¿Qué bendiciones?
Recapitulamos para terminar. Número 1, somos escogidos. Número 2, somos redimidos. Número 3, somos perdonados. Número 4, somos herederos. Y número 5, somos sellados por el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta que no somos cualquier persona? ¿Se da cuenta que no somos cualquier cosa? ¿Se da cuenta que somos especiales de parte del Señor? Deje de andar ya cabizbajo, meditabundo, deschorcholado en la vida. Deje de andar creyendo ya que nadie lo ama. Sí, a veces las personas que nos rodean son inhóspitas. A veces las personas que nos rodean, ¿verdad?, son intolerantes. A veces las personas que nos rodean son insensibles. A veces las personas que nos rodean, ¿verdad?, sucede eso, pero Dios te ama de una manera extraordinaria y maravillosa. Dios te ama y el amor de Dios nos constriñe de tal manera que podemos disfrutar la paz y el amor del Señor. Y esa paz y el amor del Señor podemos darlo también a los demás. ¿Cómo recibirlo? Lo dije al inicio, confesando a Jesús, creyendo en el Señor. Yo quiero, para terminar en esta hora, motivar y animar a todos mis hermanos y hermanas que ya hemos creído en Jesucristo, que ya somos hijos de Dios, escogidos, perdonados, redimidos, herederos y sellados. No nos apartemos del Señor. Disfrutemos las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y usted, mi amigo, puede también, nomás despidamos este momento. Hay una oración que sigue, que es bueno que usted la haga. Pero hoy quiero motivarle a mis hermanos y hermanas y a mis amigos a no desconectarse cada día para oír la palabra del Señor, cada día para oír el mensaje del Señor. De lunes a sábado, 7 de la noche, estamos ya en actividad con palabra del Señor. Día domingo como hoy, 9 de la mañana, ya con la palabra del Señor. Cuando llegue ya nuestro momento presencial, ya presencial en nuestro templo, ahí vamos a estar también, ¿verdad?, disfrutando de la paz del Señor. Pero no te desconectes de escuchar palabra del Señor. Y como lo digo casi siempre, disfruta este día domingo en el Señor. Disfruta. A algunos les toca este día ir a trabajar, y si están oyendo este mensaje o viéndolo, que el Señor me les dé fortaleza, vigor y ánimo. Pero para quienes van a disfrutar un día de descanso, procura compartirlo con tu familia, procura disfrutar del Señor, procura compartirlo con tus chicos. Háblales la palabra, medítales en la palabra y que reciban la bendición del Señor. Y usted, mi amigo, reciba a Cristo, reciba sus bendiciones y se va a dar cuenta de cómo las bendiciones de Dios van a llegar a su vida. Haga esta oración en este momento, y luego que la haga, comuníquese. Este es el número 77484137. Comunícate, escríbenos un mensaje, cuéntanos que has recibido a Cristo. Queremos tener ese contacto contigo para animarte en la palabra del Señor. Amados y amadas, que el Señor me los bendiga y que tengan un día de victoria y de bendición. Que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo.
Amén. Gloria a Dios. Tú eres digno de alabar, poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar, el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. De gloria tú eres digno de alabar, y poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar, el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Y toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Hoy celebramos un nuevo tiempo, su voz se escucha en todo este lugar. La tierra tiembla ante tu majestad. Santo eres Dios,